comentario concerniente a lo que va a escuchar o a lo que ya ha escuchado, nosotros estamos para servirle en lo que podamos, concerniente a lo que dice la palabra del Señor. Ya tiene tiempo visitándonos y aún todavía no ha hecho su compromiso con el Señor Jesucristo. Le rogamos que lo pueda hacer lo más pronto posible. La palabra del Señor nos enseña qué es lo que yo y usted debemos de hacer para que así estemos completamente conforme a la voluntad del Señor, y una vez comprendiendo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que poner en práctica en nuestra propia vida. Y si usted ya conoce y está listo para hacerlo, nosotros estamos listos para ayudarle. Si acaso usted ya comprende y quiere hacerlo en esta mañana, estamos listos para ayudarle con su compromiso. We're very happy to have each one of you this morning. We're thankful for those of you that are visiting with us this morning. It might be that this is the first time that you are visiting with us, and we want to let you know that if you have any questions concerning some of the things that you have heard, some of the things that you will hear, that we are here to help you in any way that we can. That is our purpose. We want to let you know what the Bible says concerning those questions that you might have, because it is our sincere hope that you will come to a complete commitment to our Lord Jesus Christ, which takes me to the second thing that I want to let you all know, that if you're visiting with us and if you have already understood everything that you need to do concerning your commitment to our Lord Jesus Christ, we're here to help you in that fashion as well. We're here to let you know that God loves you and that He wants your commitment towards Him in order that you might be saved from this perverse generation which the Bible speaks of. El domingo en la mañana, hermano, estamos estudiando concerniente al bautismo durante este mes. Ya hemos visto varios temas concerniente al bautismo. Cuando empezamos este mes vimos el tema de un bautismo, y luego enseguida vimos el tema de en qué fuiste bautizado. Y luego estuvimos estudiando concerniente al propósito del bautismo. Hoy en esta mañana vamos a estar estudiando sobre la responsabilidad del quien ha sido bautizado. Es lo que la palabra del Señor nos enseña, y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. During the course of this month, we have been looking at the theme of baptism. We have already seen several topics that dealt with this subject matter. First of all, we studied concerning what the Bible speaks of one baptism. Second, we studied what the Bible speaks of in which baptism were you baptized. And third, we studied concerning the purpose of baptism. But this morning I would like to study with you the Word of God in the topic that's related to the responsibility of him or her that has been baptized. Y para esto, hermanos, quiero que abran sus Biblias al Mateo capítulo 28, versículo 19. And for this, I would like for you to open your Bibles to Matthew chapter 28 and verse 19. Porque ahí en donde vamos a escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Therein we're going to listen to the words of our Lord Jesus Christ. Y vamos a ver lo que Jesucristo le dice a sus discípulos en esta ocasión. And we're going to observe what Jesus Christ relates to His disciples at that particular time. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. In Matthew chapter 28 and verse 19, it is there where our Lord Jesus Christ says, therefore go to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things which I have taught you. Que el Señor bendiga su palabra. May God bless His holy word. Vamos a orar. Let us pray. Señor y bendito Dios, en esta mañana, Padre Santo, le damos gracias por su presencia,
a través de la palabra eterno Dios de nuestro corazón. Y lo rogamos, Padre Santo, que en este momento que vamos a estar estudiando su palabra, que usted nos ayude, eterno Dios, a poder entenderla. Que esté con las personas quienes están entre nosotros en esta mañana. Que usted les ayude, eterno Dios, a llegar a un entendimiento completo de lo que usted habrá de comunicarles a todos nosotros en esta mañana. Le ruego pues, Padre Santo, que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Padre, en poder comunicar aquello lo cual usted me ha puesto en mi mente y corazón, para que así, eterno Padre, lo pueda hacer con sencillez y lo pueda hacer de una manera, eterno Dios, que no venga a traer confusión en nuestra mente, sino que tu palabra pueda entrar y venga a iluminar el hombre interior, para que así, Padre Santo, pueda haber una comprensión completa de lo que usted nos ha dejado en su sagrado libro. Heavenly Father, we are so thankful that you have congregated us at this locale. And we're so thankful, Father, for the opportunity that we have to once again to come and to study thy word, Father. And in doing so, I ask that you will be with thy servant, Father, that you will help me to communicate your word in such a fashion, Father, that no doubt will be resting in our minds, but that your word, Father, can have a complete entrance and illuminate the inner man, in order that there may be a complete understanding of what you are going to communicate to us this morning. And we ask, Father, for those that will be listening, Father, that once a complete knowledge of your word is obtained, Father, that each one will react appropriately, Father, to the invitation that your word has planted in their minds and hearts, Father. That your word may be fruitful this morning, and that it may not return void. This is our prayer. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray this. Amén. El bautismo ya hemos concluido bíblicamente que es con el propósito de perdonar nuestros pecados, pero también de que es con el fin de poder ser trasladados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y estando nosotros entonces dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él añade cada día aquellos que son salvos, Hechos capítulo 2 y versículo 47. Hay algunas responsabilidades que yo como bautizado tengo inmediatamente después que soy añadido al cuerpo de Cristo Jesús. Y la primera responsabilidad que yo debo de entender que tengo como bautizado en Cristo Jesús, la viene a exponer el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Es ahí en donde el apóstol Pedro dice las siguientes palabras. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Pedro 2:2. Dice así. Primera de Pedro 2:2 dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Noten lo que el apóstol Pedro nos está enseñando aquí primeramente, de que uno debe de desear la leche no adulterada para que nosotros podamos crecer a una madurez espiritual. La palabra desear aquí, la cual el apóstol Pedro usa, es una palabra que viene a ser definida por los lexicógrafos de una intensidad tremenda en el ser humano hacia una cosa. Por ejemplo, cuando un niño tiene hambre y desea la leche maternal, ese niño de una manera u otra le va a dar a entender a la madre que tiene hambre, va a comenzar a llorar y va a indicar de que él tiene esa necesidad de ser satisfecho con la leche maternal de su madre. Por lo tanto, nosotros como cristianos entonces necesitamos que entender que cuando somos bautizados en Cristo Jesús,
hemos entrado a una nueva vida, a un cuerpo que es la iglesia. Inmediatamente nosotros tenemos que tener esa intensidad en sí mismo, es decir, de desear la palabra de Dios, de que la palabra de Dios venga a ser envuelta en nuestro sistema, porque es la palabra de Dios la cual tiene el poder para poder hacer un cambio en nuestra vida. Nosotros por sí mismos no tenemos la capacidad ni el poder para poder ser transformados al entendimiento que Dios quiere que lleguemos para que podamos comprobar lo que es su completa voluntad, lo que Él desea para nosotros. La palabra del Señor es lo que nos va a indicar eso. Y por lo tanto, entonces yo como niño en Cristo Jesús, recién convertido, tengo yo que ver en cómo voy a lograr eso en mi propia vida. Ahora, así como la madre entonces se prepara para alimentar a su propio hijo, nosotros como iglesia también nos preparamos para alimentar a aquella persona que es recién convertida. Es por esto que le ofrecemos estudios bíblicos. Es por esto que ofrecemos estudios en casa. Es por esto que ofrecemos folletos que le pueden ayudar para el crecimiento espiritual de tal persona. Es por esto que en ocasiones cuando nos damos cuenta de que no tienen una Biblia, le regalamos una Biblia de estudio para que así pueda ayudarle a la persona en poder desarrollar su capacidad, en poder desarrollar aquello lo cual es importante para su vida espiritual. En la Biblia no tenemos nosotros ningún pasaje en donde nos vaya a dar instrucción en cómo podemos empezar a hacer esto. Pero sí tenemos pasaje que nos enseña la importancia de añadir a vuestra fe. La fe es aquello lo cual viene a resultar por medio del comunicante, el evangelista que nos ha predicado el evangelio. El comunicante nos ha predicado el evangelio. Y al predicarnos el evangelio, entonces miramos nosotros que la persona llega a una persuasión, a una convicción completa. Esto es fe. Esto es lo que la Biblia viene a considerar como fe. Pero note lo que Pedro dice en su segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A vuestra fe añadile virtud, a vuestra virtud añadir conocimiento. Estas dos cosas son importantes al principio de una persona que es bautizada. La palabra virtud, que es la palabra arete, y según los lexicógrafos nos da a entender que la persona debe de inmediatamente comenzar a tener un aspecto, una actitud interior perfecta, una moralidad perfecta, y esto viene únicamente por medio de la palabra del Señor. Por eso lo siguiente que se debe añadir a uno, ¿verdad?, es el conocimiento, porque el conocimiento de Dios nos va a traer a este punto. Ya la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es poderosa y es lo que puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos enseña eso. Es lo único que puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser para que el hombre interior sea iluminado. Esto lo declara Salmo 119, versículo 130, cuando dice que las palabras del Señor entran a la mente del ser humano y cuando entran vienen a iluminar el hombre interior. Santiago lo repite también en Santiago capítulo 1, Efesios lo repite en Efesios capítulo 1, versículo 18, en donde el hombre interior viene a ser iluminado. La palabra es lo único que puede hacer esto, es lo único que lleva al ser humano a este punto. Y es por esto que la debemos de desear. Pero vuelvo a repetir, no hay ningún párrafo en la Biblia que me venga a presentar qué es lo que debo de hacer de punto A a punto C para poder llegar a ese punto. Uno mismo tiene que tener ese deseo y tiene que estudiar la palabra del Señor. El estudio bíblico que ofrece la iglesia los domingos por la mañana y los miércoles no es suficiente. Es necesario y es apropiado para nuestro crecimiento espiritual, pero no es suficiente para llegar a donde Dios quiere que lleguemos.
necesitamos que estudiar nosotros personalmente en nuestra propia casa. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que lee, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y es bienaventurado porque la palabra del Señor viene a producir buen fruto en la vida de tal persona. Whenever we're baptized, you need to understand that baptism will give us the forgiveness of sins. And baptism will put us into the body, which is the body of Christ. It's the church of Christ. We notice this in Acts chapter 2 and verse 47. And also in 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. Colossians chapter 1 and verse 13 says that we're translated into a kingdom, the kingdom of light. And whenever we enter into this kingdom, you need to understand that as a person that is being baptized, the first thing that we need to understand is that we need to desire the Word of God. The Word of God is what's going to help us to grow. The Word of God is what's necessary in order for me to become mature in Jesus Christ. It's interesting when the Apostle Peter uses the word desire. According to the lexicographers, that word means it is a very intensified desire within us. And it gives us the illustration of a baby, a newborn. That whenever it desires to be fed the maternal milk of his mom, he is so intense of having that milk that he begins to cry. And this is the same illustration that he gives to us as a Christian. That we need to have that same intensity towards the Word of God in order for the Word of God to be able to help us in our Christian life. Now, there is no paragraph, there is no chapter, there are no group of verses that are going to relate to us in how this is done. But yet we understand that to our faith, there has to be this type of intensity. You know, we go back again to the book of 2 Peter. Because in 2 Peter chapter 1 and verse 5, we notice there that Peter is making reference to concerning the faith. And the faith comes because of the communicator that has communicated the good news to us. Romans chapter 10 and verse 14. In that communication of the good news, it has persuaded us, it has brought us to a conviction. That's what the Bible calls faith. But Peter says to that faith, it need not to stay in that manner, but you need to add to it virtue, and you need to add to it knowledge. Virtue comes from a Greek word that is arete. And according to the lexicographers, we understand that arete means a complete moral perfection. He's talking about the inside of a person. And the only thing that can bring us to that point is the Word of God. That's why the next phrase says, and to virtue you add the Word of God. Because the Word of God is what's going to bring the person to that point and state. The Word of God is so powerful that it goes into the innermost of human beings. Hebrews chapter 4 and verse 12 speaks of the power of the Word of God. And whenever it goes into the most inner part of humanity or a person, whether it be man or woman, according to Psalms 119 and verse 130, it makes reference to the enlightenment of the inner person. When you read in the New Testament, you will see this also in Ephesians chapter 1 and verse 18. This is what the Word of God does. It brings enlightenment to the person. It begins to light those things that are not necessary. And it begins to transform our way of thinking. It begins to transform our mind into be able to see the will of God in order that we can make that part of our life. And that's what Romans chapter 12 and verse 1 and 2 speaks of. This is the Word of God. And the Word of God needs to be desired according to the Bible, according to 1 Peter chapter 2 and verse 2. As a Christian, as a person that's being baptized, we need to have that in our life. That's why we offer Bible studies. As a congregation, that's why we offer Bible studies.
That's why we offer the preaching and the teaching and all that is necessary in order for you as the members of the body to grow. But let me tell you, that is not sufficient. You need your own personal studies. You need your own personal growth. And that requires diligence. It requires an effort on your part. We cannot be on your back constantly to see if you read your Bible. You know, when I give the Sunday morning class, I ask who read, the scripture that we're supposed to read. And just a few of you raise your hand. You're not hurting me. You're hurting yourself. Because you're the one that is not doing the reading of the scriptures. The reading of the scripture is going to help you and to grow and to become stronger within the Lord. Pero noten que también dice que debe de tirar la leche no adulterada, hermanos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado porque la leche puede estar podrida. La leche puede ser adulterada. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado concerniente a esto. Porque la palabra del Señor se puede adulterar. Se puede enseñar de una manera que no está escrito en el Nuevo Testamento. Miren, el mismo apóstol, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Noten lo que Pedro está diciendo. Esa es la leche adulterada de las personas que están enseñando encubiertamente herejías que le va a destruir su vida espiritual. Y así como lo hubo en el tiempo antiguo, así como lo hubo en el primer siglo, así también los hay hoy en día. Y por eso uno como persona bautizada tiene que tener cuidado en aceptar la leche que es la verdad, pero que no sea adulterada. Es por eso que yo debo de crecer para poder notar cuando se me está enseñando falsedad en mi propia vida. Another thing that you need to understand is that within that verse, it is making reference that we are to desire the milk, which is the Word of God, but it should not be adulterated. In other words, Peter is saying, you need to be careful in the things that you're hearing and the things that you're studying. Which brings me to your attention, 2 Peter chapter 2 and verse 1, where it says, there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, and privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that brought them, and bring upon themselves swift destruction. So as a Christian, as a person that's being baptized, you need to desire the milk of the Word of God, but you need to be careful in how it is presented to you. Did you know that different versions of the Bibles are printed by different denominations? And because they're printed by different denominations, the Word of God is the same, but what changes is what man adds to it. The headings, the wording, and then the footnotes that it has in the bottom. Those are man-added information. And then they'll put a little number or a little star and bring you down to the bottom. And now they begin to explain their doctrine. They begin to explain what they think and believe that this means. And sometimes they don't give you other verses to relate to or to go to. So we need to be careful. Yes, this is the Bible. Yes, this is the Word of God. But man has added his own opinion to these things. So that's why whenever you buy this Cofield Bible,
The Scofield Bible is printed by the dispensationalism. That means that the Bible is printed by the millennial or the people that believe in a 1,000-year reign. And the whole Bible is broken down into 7 dispensations. And when you read, they guide you through those dispensations. The Baptists have their own Bible. The Pentecostals have their own Bible. The Catholics have their own Bible. Everybody has their own Bible. And what changes is not the wording that God has come up with through the prophets and the writers, but what changes is the instruction down in the Bible. So we need to be careful, because the Word of God is constantly being adulterated. And it is your responsibility and it is my responsibility to be able to only receive the pure Word of God. And that is the Bible in itself. Segundo, miramos nosotros, hermanos, que el bautizado debe de reconocer no solamente que tiene que desear la leche espiritual, pero también debe de reconocer que Dios le ha dado un don, un talento. Y el bautizado, sea hombre o mujer, tiene que indagar, tiene que escudriñar, tiene que darse cuenta cuál es el talento y el don que Dios le ha dado para que lo pueda usar dentro del cuerpo en el cual fue añadido. Porque note lo que dice Tito capítulo 2 y versículo 14. En Tito capítulo 2 y versículo 14, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Tito capítulo 2 y versículo 14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Considera lo que dice Tito. Dice Tito que Dios ha formado su iglesia, ya conocemos a cuál es, Mateo 16, 18, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ya conocemos a cuál es la iglesia del Señor, Romanos 6, 16, 16. Es la iglesia de Cristo. Dice, pero ha formado este grupo para que ellos sean celosos de buenas obras. Eso quiere decir que dentro de este cuerpo, Dios ha establecido buenas obras en el cual los miembros de ese cuerpo se vengan a envolver en esas obras. Y si Dios entonces ya ha establecido obras para que el miembro se vuelva en esas obras, quiere decir de que Dios, cuando trae a una persona al cuerpo, ya lo trae con un talento o talentos para que sean envueltos en estas buenas obras. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice la palabra del Señor que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, y noten, para buenas obras. En otras palabras, Dios nos ha venido a crear en Cristo Jesús para que yo me venga a envolver en las buenas obras dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y las buenas obras dentro del cuerpo de Cristo Jesús normalmente las establecemos en 3 pilares: en la edificación, en el evangelismo y benevolencia. De ahí sale todo lo demás: la edificación, el evangelismo y la benevolencia. El apóstol, más bien el escritor de los Hebreos, le dice a los que me está escribiendo en Hebreos capítulo 5 versículo 11: por cuanto ustedes ya deben de ser maestros. Este es el punto número 1 del cristiano, de que se prepare para poder enseñar. Si uno va a desear la leche espiritual y va a crecer en la palabra de Dios, eso es lo cual él va a crecer, lo va a enseñar. Es natural. Se va a convertir en maestro, en maestra, y lo va a enseñar conforme a su capacidad, a su habilidad. No podemos ser como otro hermano, como otra hermana, pero sí podemos enseñar conforme a mi capacidad. Yo puedo enseñar. Esta es la edificación. Entonces, el evangelismo, Efesios capítulo 3 y versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad
de envolverse en la enseñanza de la multiforme sabiduría de Dios. Esto abre muchas facetas en donde uno puede caminar y puede enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Este es el evangelismo. ¿A quién le puede enseñar? A la iglesia, porque en la iglesia hay necesidad de enseñar al débil. Romanos 14:1 dice que no debemos de venir a contender sobre opiniones con el débil, sino que enseñarle la palabra de Dios. Si yo estoy en una posición aún más madura que mi hermano débil, entonces mi responsabilidad es enseñarle, no contender sobre opiniones, sino que enseñarle. Y luego viene la benevolencia, Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Mientras que uno tenga oportunidad, ayudar a todos, principalmente a aquellos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces son tres pilares. Dios me ha dado un talento. ¿Conoce usted su talento? Pablo conoció el de él. 1 Timoteo capítulo 12, versículo 7, dice Pablo, yo siendo apóstol, predicador y maestro. Pablo conoció su talento. Que él era apóstol, que él era predicador y que él era maestro. ¿Cuál es su talento? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice así: cada uno según el don o el talento que ha recibido, ¿de quién? De Dios, ministrelo a los otros. ¿A quiénes otros? A los otros miembros del cuerpo de Cristo Jesús, a la gente perdida, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado un talento, o nos ha dado talentos. Un talento puede ser de dirigir cantos, otro talento puede decir de enseñar clase, otro talento puede decir enseñar jóvenes, niños, etc. Pero ¿cuál es el talento? Entonces yo, como bautizado dentro del cuerpo de Cristo Jesús, inmediatamente tengo que desear la palabra de Dios y tengo que procurar para establecer un patrón en mi vida para crecer en la palabra de Dios, pero aún también conocer mi don para que la palabra de Dios que esté aumentando en mi mente pueda ser usada por medio de ese talento, ese don que tengo, para que así pueda ser multiplicado. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Mateo capítulo 25, 14 en adelante. A algunos le dio un talento, a otros que 2, a otros 5, y al que le dio 1 no hizo nada con él, lo escondió. Dijo: Señor, te tuve miedo. Y noten cómo describe a ese siervo, un siervo inútil. Y noten a dónde lo manda: a las tinieblas. Dios quiere que nosotros usemos nuestro talento. Dios no nos ha escogido, Dios no nos ha predicado el evangelio por medio de un siervo para que usted venga a recibir el perdón de pecados y para que venga a sentarse en las bancas para dar porras. Dios no nos ha escogido para eso. Dios nos ha escogido como un pueblo celoso de Él para que nosotros vengamos a ser trabajadores. El Señor dice: yo desde el principio he trabajado, y eso nos da a entender que yo también tengo que trabajar hasta cuando Dios me llame. Y tengo que trabajar mi talento conforme a como Dios me lo ha dado. The second thing that we need to understand when we are baptized, the first one is that we need to desire the Word of God. We need to study it. But the second one is that we need to understand that when God adds us into His body, that body which He adds us into, He has established good works. And for the lack of time, I'm just going to mention the verses. For example, in Titus chapter 2 and verse 14, it makes reference that we are a body. We are a church. We are an assembly. We're a congregation. But we're a congregation chosen by God in order to be involved in works. It goes back to what Ephesians chapter 2 and verse 10 was saying, that we are God's workmanship, that we have been created in Christ Jesus
in order to be a participant of the good works that were established before time. And that's by God. These verses in itself makes us understand that we were put into a body to work, to become workers. We were not put into the body to be cheerleaders, to be bench warmers. We were put into the body to be workers. And each one, in order to be able to be that worker that God wants he or she to be, needs to understand what is your talent. What is the gift that God has given you? We go back to 1 Peter chapter 4 and verse 10, where it says that each one, according to the gift that God has given us, that we need to use it to administer one to another. And what is he talking about? He's talking about the church. Now the works that we are looking at within the church can be zeroed in three pillars. Number one, edification. Number two, evangelism and benevolence. And we see this throughout the New Testament. For example, edification, Ephesians chapter 5 and verse 11. When the writer there tells that group of Christians, you should be teachers by now, but you are not teachers. And then evangelism, Ephesians chapter 3 and verse 10. In order for the multiform wisdom of God to be demonstrated by the church. And that multiform wisdom of God involves a lot of facets, a lot of areas, and evangelism is one of them. To go out and to teach the people that are lost. And then we have benevolence, Galatians chapter 6 and verse 10. So those are the three pillars that we notice the other works deriving from. Works in which we, as a Christian, need to be involved with my own gift. And some of us have been given one gift, others have been given several gifts. For example, the Apostle Paul says in 1 Timothy chapter 2 and verse 7 that he had been given three gifts. That he was an apostle of God, that he was a preacher, and he was a teacher. And he used all three of those gifts throughout his lifetime. As a matter of fact, in Acts chapter 20 and verse 24, he said, it behooves me, and I'm paraphrasing the verse, that I fulfill my ministry, even if it costs my life, even if I give up my life for it, that I fulfill my ministry that God has given me. And his ministry, according to Acts chapter 9 verse 15, was to preach and to teach. But what is your gift? What is your talent? Because each one of us has a talent or talents. It might be to teach small children. It might be to teach the young adults. It might be to teach the adults. It might be to lead singing. It might be to lead a prayer. Whatever it is, you need to understand what is your gift. And you need to work on it. You need to perfect it in order to become the best of what you do. Isn't this what we do in life? You want to become a mechanic, you become the best mechanic there is. You strive and you learn and you become better every year and every day. You want to be a teacher, you do the same thing. You want to be a carpenter, you want to be a plumber, you want to be a lawyer, you want to be a doctor, you strive to become perfect in what you do. And why is it that as a Christian we do not strive to become perfect in what we do? We have a gift before God. Y por último, hermanos, cuando estamos hablando de responsabilidad de un bautizado, yo como bautizado debo desear la palabra de Dios. Yo como bautizado debo de entender cuál es mi don, mi talento, y lo debo de perfeccionar, lo debo de usar en la iglesia para el crecimiento. Y por último, yo debo de entender que tengo un propósito en mi vida y eso es de madurar. No de llegar a 20, 30 años y todavía estar en el mismo lugar. De madurar. De madurar. Es una vergüenza que la generación que viene tras nosotros, ¿verdad?,
que miremos nosotros a jovencitos y a jovencitas madurando más pronto que nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos son más maduros que uno? ¿Por qué ellos son más ágiles de poder enseñar, dirigir cantos y hacer lo que tienen que hacer? ¿Por qué ellos pueden vivir una vida cristiana mucho más mejor que yo? ¿Por qué? Y la razón es, se puede llegar a una conclusión, la diligencia, el deseo de la persona. El apóstol Pablo dice, en lo que se requiere diligencia, que no seamos perezosos. Y la madurez requiere diligencia, que nosotros maduremos. Por eso Dios ha colocado en congregaciones no solamente un evangelista, pero ancianos y diáconos y maestros y maestras que ayuden a llegar a la perfección a todo miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice, versículo 11 habla de lo que ya hablé. Dice, para la perfección de los santos para su ministerio. Para su ministerio. Para que lleguemos a esa perfección. Entonces, yo debo de entender que como un bautizado tengo la responsabilidad de salir de la niñez. Porque en una congregación, hermanos, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, está el recién bautizado, está el niño en Cristo Jesús, está el débil, está el hermano carnal, la hermana carnal, y está el maduro, el espiritual. 5 categorías en una iglesia, en una congregación. Y yo me pregunto a mí mismo, me hago la pregunta, ¿en dónde estoy? ¿En dónde me encuentro yo en estas categorías? Y espero que usted también se pregunte esa misma pregunta, ¿dónde me encuentro en estas categorías? Y si acaso soy niño en Cristo Jesús, entonces, ¿qué tanto tiempo tengo yo de ser cristiano ya? ¿Tengo 20 años, 15 años y todavía estoy aquí? La siguiente pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Y ahí está la respuesta. Y lo que yo debo de hacer para seguir adelante a llegar a lo espiritual. Porque ¿sabían ustedes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando Dios da un consejo por medio de sus apóstoles, ¿a quiénes son los que le da la responsabilidad de ayudar a estos 4? Si alguno es sorprendido en pecado, llamar al niño en Cristo Jesús, llamar al recién convertido, llamar al débil, llamar al hermano carnal, dice llamar al espiritual. Se encuentra un hermano débil, ¿a quién le dice que le enseñe? ¿Al recién convertido? ¿Al niño? Dice el fuerte, el espiritual. En todo caso que usted ve, el espiritual es el cual Dios le pone una responsabilidad tremenda para que ayude a los demás. El apóstol Pablo, teniendo problemas en una congregación en Corinto, le dice que no hay entre vosotros hermanos sabios, es decir, hermanos maduros, hermanos espirituales, con quien puedan ir y contarle su problema y buscar solución. Tenemos que crecer. Como un bautizado tenemos que llegar a esa madurez. And finally, the last thing, because time is almost up. The last thing that a person that's being baptized has to do. First, he has to desire the Word of God. He has to study. Second, he has to understand which is his talent, his gift that God has given him. And third, he needs to understand that he has to grow into maturity. And to make a long story short, whenever we read in the New Testament, notice who God puts the responsibility in helping those that need help. I have mentioned that within a congregation there is 5 categories.
There is the risen persons baptized, the babe in Christ, the weak, and the carnal brother, and then the spiritual brother. 1 Corinthians chapter 3 and verse 1 speaks of that. But notice in the New Testament where the responsibility lies. Whenever a brother is caught in sin, he doesn't call none of these. He calls the spiritual brother to go and to help that brother. Whenever there's a weak brother in the church, he doesn't call none of these. He calls the spiritual brother to go help the weak. Whenever there's problems in the congregation in their life, he doesn't call none of these brothers. He calls the spiritual brother to go and help them. You see, a mature Christian, a person that reaches that level, is the one that God can count on, because he or she is going to do the will of God in every situation that will confront him or her. So as a baptized person, I need to reach that point, because I want God to count on me. I want God to use me. And I want to be of service to the congregation where God has located me as a member, in order that I can be useful and to bring honor and glory to my Father which is in heaven. So this morning, as we come to the conclusion, if you're baptized, are we fulfilling that responsibility? Am I fulfilling that responsibility? If not, then we need to get to work. You need to do whatever needs to be done in order to resolve that issue in your life. And then put your hands on the plow and don't look back. Start working and make those roads straight. Entonces, como cristiano, hermano, lo que yo tengo que hacer es examinar mi propia vida. ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que me falta? Si acaso yo no estoy cumpliendo estas responsabilidades como persona bautizada, entonces, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde Dios quiere que yo esté? Si en esta mañana hay personas quienes desean ser bautizados para perdonar sus pecados, estamos listos para ayudarles. Si en esta mañana hay personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y necesitan las oraciones de la congregación, estamos listos para ayudarles. Cualquier que sea su necesidad, estamos listos. This morning, if there's anyone that's already contemplating on baptism and you want to do it this morning, we're ready to help you. If you're a member of the body of Christ and you need to present this congregation, we're ready to help you. How can we serve you? Entonces ponemos de pie en un canto de invitación.